Bueno, vamos a continuar con lo que estuvimos viendo el otro día, el sábado, y lo vamos a tratar ya de completar hoy. Y era en referencia y en relación al Salmo también 23, que no solamente de allí, sino también de otras porciones de la Escritura, cuando dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor es el que guía, el que conduce, y dice que lo hace por amor de su nombre. Y habíamos visto que ahí donde dice la palabra por amor de su nombre, dice Leman Shemó, ¿no es cierto? Que no es específicamente la palabra amor, que la palabra, digamos, que gramaticalmente o técnicamente podría haber ubicado allí, sino que es una expresión y una forma hebrea que puede ser traducida de distintas maneras, pero que en el concepto divino, en el concepto de Dios, ¿sí?, se habla en virtud de su nombre, que el Señor nos guía por sendas de justicia, en razón de su nombre, por el propósito de su nombre, en virtud de su nombre o por amor de su nombre. Al traducirlo, parece que uno le va a dar cada uno una interpretación, pero si uno lo lee en hebreo y solamente hablásemos hebreo y tuviésemos la mentalidad, no solamente del hebreo de hoy, sino también del hebreo antiguo, que eso es lo importante, cómo entendía, por ejemplo, David Leman Shemó, ¿no es cierto? Evidentemente, casi parafraseándolo, ¿no es cierto? Leman Shemó, parafraseándolo. Podríamos decir: el Señor me guía por senda de justicia, por la grandeza de su nombre, me guía por senda de justicia, por la magnificencia de su nombre. Por eso es que, si bien, como vemos en la Escritura, el hombre es la coronación de la creación, ¿no es cierto?, también hay otros pasajes donde se habla, muchas cosas que el Eterno hace, pero las hace por amor de su nombre. Eso lo vimos, me acuerdo, el miércoles, y estuvimos exponiendo, quedaron algunas otras más, exponiendo varias partes de la Escritura donde el Señor hace distintas cosas por el ser humano, pero lo hace por amor de su nombre. No porque no tenga amor hacia los demás, pero lo hace por la grandeza de su nombre. Y entonces estuvimos viendo algunas cosas del amor y algunas expresiones en hebreo que las nombré, y también algunas en griego. Pero les quiero mostrar algo para que ustedes vean, y cuando lean la Escritura usemos también la sabiduría que Dios nos da, ¿no es cierto?, bien, para poder entender. Cuando nosotros leemos la Escritura en el español, la leemos bien porque está bien traducida, pero a veces no nos damos cuenta y pensamos que cuando leemos una palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es la misma palabra, ¿no es cierto? De repente usted lee el Antiguo Testamento y ve la palabra amor, y de repente puede ser Ahabá, o como puede ser Lemá, como puede ser Gesed. Incluso, bueno, hay hasta Rajamín se puede traducir en algunos casos como amor, ¿no es cierto? Amor misericordioso. Pero entonces, no es que no lo entendemos en el español, pero en el hebreo, cuando uno lo ve, puede sí, sin lugar a dudas, tener otra fuerza, otra intensidad que el pasado. Y entonces, así como vimos que está la palabra Gesed o Lemán en algunos casos, hay otra también. Pero y la palabra Jabá también en el griego, ¿se acuerdan que yo le mostré? Que ahí estaba, podíamos hablar de la palabra Eros, la palabra Filadelfia, que no la nombré, pero la podía haber nombrado, después se me ocurrió cuando habíamos terminado, que es Filadelfia, pero es de filos, ¿no es cierto? O la palabra estorgos, o la palabra filostorgos, o la palabra ágape, que son las distintas palabras para reflejar en lo que es el amor. Usted va a decir: bueno, pero a mí con que me digan amor en español es suficiente. Indudablemente que sí. Sin duda, si usted entiende lo que es amor y lo que es el amor de Dios, si usted la sabe en hebreo y las distintas formas, o en griego le va a dar lo mismo porque es el amor de Dios. Pero les dije el otro día que hay que tener cuidado con esto que yo les digo también. Indudablemente que es lo mismo, sabemos que hay amor y amor de Dios, y si es Gesed o ágape, o si es Ahabá, o si es filostorgos en el griego, nos va a dar lo mismo porque es el amor. Siempre y cuando, ¿no es
cierto?, no tengamos que leer ciertos pasajes comprometidos, como les dije yo el otro día cuando dice, oíste que fue dicho amarás a tu prójimo, ¿no es cierto?, pero yo digo amad a vuestros enemigos. Y ahí ya hay un pasaje comprometido para saber qué tipo de amor se me pide. Y entonces cuando dice amar a vuestros enemigos, se utiliza la palabra ágape. No nos está pidiendo filos, un amor fraternal, ¿no es cierto? No nos está pidiendo otro tipo de cosas, sino un amor ágape, un amor que es el que proviene de Dios, producto de una persona renovada, transformada, y que tiene un amor desinteresado que es propio de lo que Dios envía, ¿sí? Porque el amor filos es una cosa que traemos y nos surge, ¿no es cierto? Nos surge cuando nos enamoramos, o amor por nuestro padre, por nuestra madre, por nuestro hermano, por nuestra abuela, por nuestro primo, amor por un amigo, ese amor filo que se siente en la piel y que nadie le va a decir nada. Pero acá dice, hay que amar ahora. Entonces, ¿cómo se le puede decir a una persona que ame? Hay pasajes que son bien difíciles. Y usted lo va a ver bien difíciles porque a veces no tenemos la espiritualidad que tenemos que tener. Pasajes como dice, ¿se acuerdan ustedes que eso lo vimos también algún miércoles? La escritura dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas sus fuerzas. Y en definitiva es un mandamiento. Te lo deja dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ¿cómo se puede ordenar, mandar? Entonces ahí uno tiene que entender qué es lo que está queriendo decir la Biblia, porque no se puede, ¿no es cierto?, amar por mandamiento. Usted dice, bueno, usted joven tiene que amar a esta chica y se tiene que casar y enamorar, y usted chica también. No se puede ordenar eso. Por eso el amor es filos, surge, es algo que surge del corazón, es algo muy especial, ¿no es cierto? Y que todo el mundo se ha aventurado a dar su explicación de lo que es ese amor. Yo no la verdad porque tampoco la sé, cómo surge esa sensación, ¿no? Cuando uno se enamora, y esa sensación cuando uno que siente cuando uno ama a su padre, a su madre. Estamos hablando de un círculo interno, porque la palabra filostorgos utiliza para un círculo interno que es amor fraternal. Los creyentes, productos de este ágape, ¿no es cierto?, ya tienen que tener un amor fraternal y un ágape, pero dice, ámense con filostorgos, con ese amor fraternal. Es una fraternidad. Bien. Pero les muestro algo para que ustedes vean, ¿no? Pero esto como, no sé si es como curiosidad, pero sí sirve. Así como está en el griego, en el español no lo tenemos, aunque sí, el español es muy rico. A veces no usamos el español. Usted a veces se dio cuenta, no es porque no seamos incultos, ¿no? Pero si usted, yo cuando uno lee, ¿no le pasa a usted? Nosotros, por ejemplo, leemos el periódico, ¿no? A veces leemos algunos periodistas, no voy a decir ahora, pero los periódicos, ¿no?, que escriben muy bien, y escriben con una pluma muy fina, ¿no? No la plumita fina, sino el léxico, el vocabulario, ¿no? Y entonces leemos algunos, sobre todo Rosa, entonces me marca el lápiz, ahí, en los periódicos, me marca las palabras que no las sabe usar, y yo tampoco a veces, ¿no? Y entonces ahí vamos a leccionar y digo, mira cómo se usa esta palabra, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que uno tiene un vocabulario limitado, incluso en el español. Incluso vio los jóvenes, ¿vieron los que son profesores aquí, maestros, y los que no somos también? ¿Vio cómo hablan los jóvenes también? ¿Sí? ¿Bien? No hay frase completa, no usan los verbos, adverbios, ni idea. No hay frases de cárcel, no hay nada, ¿no? Y uno lo ve. Incluso a veces, ¿sabes lo que hacemos nosotros con cosas? Veo que escriben a veces, usted abre una nota en un periódico y a veces la gente escribe abajo, ¿no? Y algunos, bueno, aparte de las sandeces que escriben algunos, pero a veces son jóvenes, porque vemos, es que no se sabe dónde está la coma, dónde está el punto y coma, ¿me entiende? Porque no, yo no sé cómo son los colegios, no es que los profesores se enseñen mal, ¿sí? Pero es que no se habla. Nosotros cuando estuvimos en Argentina también, estuvimos con algunas personas de la familia, jóvenes, etc.
no de la familia, porque ya todas las familias son grandes, pero que estuvimos escuchando, porque ya todas nuestras familias son grandes, pero estuvimos escuchando en la calle, en esto, aquello, lo otro, y incluso viajando a veces en los buses, ¿no? Y escuchamos como hablaban los jóvenes, y son todas ¿no es cierto? Y sí, no, y no hay, ¿me entiende? Y entonces, ¿cómo? Y eso a veces, no es que lo tenga usted ni lo tenga yo, pero sí uno tiene que incentivar, ¿no es cierto? Y ahora los que somos más grandes también, porque ¿cómo nos incentivamos? Por ejemplo, ponemos nuestro caso, ¿no es cierto? Ponemos el periódico y decimos, bueno, esta palabra, ¿por qué lo usó así? Entonces buscamos. Hay palabras que utilizan algunos, no tienen ni la remota idea de lo que significaba en español. Pero nosotros somos, con Rosa, somos fanáticos de los diccionarios tanto en español, en hebreo, en griego, en serio. Por ejemplo, créalo, aunque le parezca mentira, una de las cosas que hacemos, pero todos los días, ¿no? Todos los días es buscar una palabra nueva en el diccionario. Incluso abrimos al azar. Vamos a aprender una palabra y vemos cómo se usa así, cómo se usa así, tanto en hebreo, en griego, en el español. En serio. ¿Cuántos uno se pierde? No se pierde, se gana. Pero invierte, ¿qué? 5 minutos, 3 minutos, en serio, 4. Y entonces uno, de alguna manera, y eso que somos grandes, ya estamos, ¿no? En otro rumbo, pero es así. Y entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando uno lee la Biblia, la lee en español y me parece maravilloso. Pero a veces por eso están los estudios bíblicos y tantas cosas donde uno puede ir aprendiendo ciertas cosas. Entonces en la Biblia usted griego tiene, por ejemplo, Eros que los utiliza, la palabra filios, Filadelfia, filos torgos, ágape, ¿no? Pero también hay otras, eso es lo que tienen los idiomas. Algunas veces se ha defenestrado, incluso entre los creyentes, ¿no? El idioma griego, pero ¿se acuerda? Esto nos lo leímos un miércoles, o aquí, cuando los rabinos en el Talmud dijeron que en un momento determinado en la historia hebrea solo se podían traducir a otros idiomas la mezuzá y los pergaminos de los tefilín, ¿no es cierto? Tanto el del Yad como el de la mano. El Rosh como el del Yad. Entonces, solamente eso, pero después los rabinos, viendo el idioma griego y la profundidad, y cuando el pueblo judío empezó a hablar el idioma griego, ¿no es cierto? Y ya había un nivel más elevado, y la cultura, y el griego clásico, esto, aquello, lo otro, se dieron cuenta de que la traducción del hebreo al griego podía, ¿no es cierto?, traducir fielmente el concepto. Obviamente siempre son traducciones, pero sí se podía traducir. Y una de las cosas que tiene el griego es que por ejemplo, para la palabra amor, ¿no es cierto?, tiene la palabra eros, que no era mala. ¿Se acuerdan que la palabra eros originalmente no era mala? Hoy tampoco es mala, pero se fue degenerando el concepto. Y después tenemos la palabra filos torgos, ágape, pero también hay otra que se la muestro rápido para que usted vea. En 2 Corintios 4:5 dice, creo que hay otra, pero esta sí me la olvidé de anotar, creo. Estoy haciendo memoria mientras estoy hablando con usted, pero es interesante. Los griegos tienen para decir amor varias palabras, ¿no? Todo lo que se refiere a lo que entendemos por amor nosotros. Dice en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino al Mesías Yeshua como Señor, y a nosotros como siervos vuestros, por amor de Yeshua. Usted aquí puede tener distintas traducciones, ¿no es cierto? En realidad la palabra que se usa aquí es esta, ¿no? Que es casi parecida a la nuestra. Esta es una D, esta es una I y esta es una A. Es la palabra diá en griego, ¿sí? Lo de arriba es griego, lo de abajo es español, pero es muy parecida la letra. Es diá. Y la palabra diá es la palabra que usted tiene por amor ahí. Vio que no tiene ni filo, ni algo de Filadelfia, ni filos torgos, ni ágape, ¿no? La palabra diá es muy similar a lo que es en el hebreo. El otro día, ¿se acuerdan que decía: el Señor me guía por sendas de justicia, lemán
Shemó, Lemán, por amor de su nombre, por causa de su nombre, en virtud de su nombre. Esta diá tiene ese tipo de característica cuando se usa en griego, ¿no? La palabra diá significa, ¿no?, por causa de, por razón de, concerniente a algo, darle importancia a algo, y ya en un grado superlativo, por amor. Entonces no nos predicamos a nosotros mismos, sino al Mesías Yeshua como Señor, y a nosotros como siervos vuestros, por la importancia que le damos a Yeshua. Ya no se puede traducir así, por eso, como uno dice, por causa de Yeshua, era lo mismo que Lemán Shemó, por causa de su nombre, y Diá, Yeshua, ¿no es cierto? Diá, Yeshua, por causa, en virtud de Yeshua, y por eso es una palabra que también se puede traducir como amor, en razón de, por causa de, concerniente a, perdón, Sesún, es bien interesante. ¿Vio cuando usted tiene la escritura, por ejemplo, amor, ¿no es cierto? Usted piensa que es la palabra que se usa amor en griego, y sin embargo no es así. Por eso, ¿por qué piensa que todos los grandes estudiosos de la Biblia se pasan la vida estudiando y traduciendo, ¿no? Porque vieron que algunos dicen, bueno, yo estudio hebreo y traduzco el Tanakh, estudio griego y traduzco el Nuevo Testamento. Va a tener que batallar algunos añitos más o menos, ¿no?, para poder traducir, porque hay que dar la traducción correcta y también el espíritu de lo que se quiere transmitir, ¿no? Un ejemplo. Por ejemplo, en 2 Corintios 12:10 dice: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones. ¿Se acuerda cuando el rabino Pablo tenía lo que lo afectaba, que era el aguijón en la carne, ¿no? A mí siempre me llamó la atención este pasaje también, porque si usted escucha, no quiere decir que vamos a padecer esto mismo nosotros. Si usted escucha, ¿no es cierto?, a veces como se nos quiere alentar a los creyentes que vamos a ir de poder en poder, en altura y de victoria en victoria, incluso como dice el Salmo 84, ¿no? Y que nunca nos va a pasar nada. El rabino Pablo sí había ido de poder en poder y había ascendido hasta un determinado cielo, y había ido de altura en altura, de poder en poder, de victoria en victoria y de revelación en revelación. Pero tras eso, el Señor permitió que tuviese un padecimiento y un sufrimiento que era en definitiva para que no se ensoberbeciera. A veces pasa eso. Y entonces en ese momento le dice que el aguijón en la carne que tenía, ese padecimiento y ese sufrimiento que afectaba su cuerpo y que afectaba su vida, dice: eso que tienes tú, dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¡Qué tremendo! Cuando se nos enseña, porque se nos enseña, y yo también lo he escuchado, y también quería eso. Va a ir de poder en poder, de victoria en victoria, de altura en altura. Nunca le va a pasar nada, ni malo físicamente, ni nunca le va a pasar absolutamente nada. Y no es así, puede pasarnos. Pero el rabino Pablo tenía la fortaleza del Señor que le hacía superar cualquier afección que pudiese tener. A veces, por ejemplo, es un desatino, es una insensatez decirle a alguien, sea creyente o no creyente, de aquí, en este momento, por el poder de Dios, de aquí hasta que se muera, nunca le va a pasar nada. Porque nosotros somos lo que enseñamos la palabra de Dios y predicadores del Señor, pero no somos Dios. No podemos decir eso porque la Escritura no lo dice. La Escritura no lo dice. Y entonces en ese momento dice, cuando se da cuenta de que el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad, ¿no es cierto?, y estaba padeciendo algo que le afectaba, nos dice: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor al Mesías, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Aquí la palabra es super, es otra palabra.
Esta es la cosa del mundo porque es pi, ¿no? Esta es otra cosa. Upper. Y esa es la palabra upper. ¿Sí? Y esa palabra upper significa, ya no se puede traducir en una sola palabra. Significa tener algo por encima de todo. ¿No? Hacer las cosas por causa de. Nosotros tenemos muchas palabras en español que tienen la palabra upper, ¿no? Que habla de algo sobre. Entonces, tener algo por encima de todo, por eso dice, en persecuciones y en angustia, ¿no? Porque lo que está diciendo, porque tengo por encima de todo al Mesías, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Pero ¿cómo? No se puede traducir así, se podría traducir, ¿me entiende? Entonces uno ve la palabra amor y piensa que es una sola palabra. Entonces, tanto el hebreo como el griego tienen distintas palabras para dar distintos matices a lo que se quiere decir, ¿no es cierto? Y entonces, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor, por causa del Mesías, ¿no? Porque tengo por encima de todo al Mesías, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Y otra es bien interesante, dice en Filipenses 1:8. Esta es bien interesante. Esta se le voy a mostrar en español, ¿no? Porque es más difícil. Pero es tremendamente interesante. Es plasmo. Está bien interesante. Un día le voy a contar un poquito de la historia de esta palabra. Porque aparecen, no aquí, pero cómo se utilizaba también en el griego. En Filipenses, ¿cuánto le dije? 1:8, ¿no? Creo que es 1:8. Bueno, solo tengo como un 8 aquí, pero no estoy seguro. Porque Dios, cuando habla a los filipenses, ¿no? A los creyentes, porque Dios me es testigo de cuántos añoro a todos con el entrañable amor del Mesías Yeshua. Hay una cosa que es el amor fraternal, no sé cómo es, el filos tordos. Y acá dice entrañable amor, es una sola palabra esta, que es esta palabra splasmon. Esta palabra splasmon es la que usted tiene como entrañable amor allí. Dice, porque Dios me es testigo de cuántos añora a todos con el entrañable amor, ¿no es cierto? El Mesías Yeshua. La palabra splasmon se utiliza cuando es una actitud que sale del intestino. Porque significa, en definitiva viene una palabra que es intestino, entraña, víscera, ¿no? Se utiliza cuando es un afecto muy interior. Se utiliza en griego para decir bondad, compasión. Incluso se utiliza cuando se quiere extender misericordia. Se puede utilizar esta palabra. No se puede, sí se puede y se utiliza, ¿no? Entonces lo que está diciendo, por eso dice ahí es amor entrañable, lo cual está perfectamente traducido, es amor de las entrañas, ¿sí? Amor del que sería intestino. ¿Vio? Y ahí nosotros tenemos amor, ¿vio? Cuando uno lee la Biblia, para muchos puede ser innecesario, para otros puede ser ilustrativo, pero muchas veces necesitamos entender a veces la palabra para saber a veces qué es lo que se está diciendo y incluso qué es lo que se está mandando, ¿no es cierto? Incluso cuando Yeshua también decía que se estremecía, muchas traducciones dicen, se estremecía viendo sufrir a las multitudes, ¿sí? En realidad no dice estremecer, se utiliza como estremecer, lo mismo que esta que habla de intestino. Esta es una palabra compuesta, está dentro de esta palabra plasma, la palabra lo que es intestino, pero es la parte interior y con lo cual se tiene que, en este caso, amar. Y entonces cuando dice que Yeshua, ¿cómo que dije? Se estremecía, dice, crujía, en realidad lo que dice en griego dice
crujían su interior, crujían sus vísceras. ¿Ya no les pasa que una vez cuando vio que uno puede por comida, pero que cuando uno de repente, aún comiendo o no comiendo, uno está en un estado de angustia? ¿Vio cómo le cruje el intestino? Es porque, dicen los médicos, que se afecta el colon, que se afecta el colon, y usted siente, ¿no le pasa alguna vez que está, no solamente por la comida, lo que fuese, en un estado de angustia? Usted está y siente, y te va por todos lados, parece que el colon se le va, claro. Y eso es lo que en definitiva es cuando hay una gran tensión. Yo cuando usted va al médico dice bueno, este problema del colon no es de comida, sino de tensión nerviosa. Yo me acuerdo que cuando se le pone duro al pie, que es tensión nerviosa, le hace crujir la panza esa tensión nerviosa. Es cierto, hay una somatización y un montón de cosas que nos afectan física y emocionalmente. Y a mí me ha pasado eso, de repente digo, pero yo no he comido nada y uno está nervioso y le está crujiendo la panza, ¿no? Y entonces, ahí donde dice que se estremecía, que el Señor se estremecía, dice que le crujía el interior producto de ver, dice, a las multitudes sufrir. Un ejemplo. Entonces, ahí uno se da cuenta de la profundidad de los sentimientos, ¿no? Aquí en el griego se utilizan distintas palabras, nosotros lo leemos en español y es maravilloso también. Pero la persona que lo lee, de repente encuentra la palabra dia, la palabra aupa, la palabra esplasma, y entonces dice, ¿no es cierto?, con amor entrañable, y queda allí. La palabra, las personas que utilizan la palabra esplasma saben de qué significa el intestino y por qué se utilizaba el intestino para hacer el asiento de las emociones. De hecho, que en el hebreo también. En el hebreo también se utilizan palabras, ¿no es cierto?, que hablan de la entraña. Bueno, entonces, dice, volviendo al Salmo 23, dice, el Señor me guía por sendas de justicia, ¿no es cierto?, por amor, le manchemos por amor de su nombre. Quiere decir que uno sabemos que existe el amor, pero también que hay amor. Y se acuerdan el otro día que vimos que había un amor, dice el perfecto amor de Yeshua. Si hay un perfecto amor, también hay un imperfecto amor. Pero le voy a mostrar, yo lo tengo aquí anotaditos, ustedes no lo busquen porque si no tienen que andar de aquí para allá. Yo, en la escritura, en la Biblia, sabemos que hay un gran amor de Dios. Está el Gesed, también se utiliza Javá. A Javá se utiliza, yo no me acuerdo, yo lo dije el otro día, si usted se acuerda mejor que yo creo que son 40 veces exactas que se usa la palabra Javá y 10 veces que se utiliza cuando se refiere al amor de Dios. Yo siempre pensé hace muchos años cuando estudiaba, bueno, ahora también estudio, que siempre se va a utilizar muchísimas veces la palabra Javá, y sin embargo no, es la palabra Gesed, en su caso Rahamim, pero como misericordia. Siempre acuérdense, ¿no?, que misericordia, ¿no?, tiene el sentido de amor, ¿no es cierto? Misericordia es una palabra creada, todo es creado, ¿no? Pero misericordia es una palabra creada para traducir todo este tipo de cosas, porque antes no existía esa palabra miserere, sí, pero misericordia, cordia es el corazón, ¿no es cierto? Miser es miseria. Entonces no estamos hablando, nos estamos dando cuenta, ¿no es cierto?, que es el corazón sobre la miseria, es la palabra misericordia, ¿sí?, para traducir la palabra incluso Gesed o Rahamim, ¿de acuerdo? Y entonces, si bien hay distintas palabras, uno ve en la Escritura cómo Dios habla de su amor, de ser el Rahamim, el misericordioso, ¿no? Bien, entonces, pero a partir de aquí yo buscar eso sí lo busqué con libros, porque eso, si no lo busca por libros es bien difícil. Y entonces lo busqué por libros y traté después de buscar. A mí me llamó la atención, yo me anoté 4, porque no puedo traer 400 páginas de aquí, de los versos que le quería leer. Entonces, en vez de traer 200 páginas, me anoté 4 versos, ¿no? La cantidad de versos que hay en el Tanaj, ¿no?, de que el pueblo de Israel no respondía al amor de Dios.
La Biblia dice, el Señor me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él me está guiando por sendas de justicia, porque si hay sendas de justicia, hay sendas de injusticia. Bien, entonces Él me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, yo tengo algunos libros, eso a veces, iba a decir por casualidad, pero es por eso de las cosas de Dios. De repente, hace muchísimos años, muchos años, muchísimos no porque no soy tan viejo, algunos años atrás, uno va leyendo algo y de repente toma un libro que me dice, hay, por ejemplo, y de repente algunos se lo ponen abajo y después algunos tienen que buscarlo. Entonces le dice, hay 650 versos, ¿no es cierto?, donde se habla, y hay 880 versos donde se habla de la rebeldía del pueblo de Israel con Dios. Hay 900 versos que se habla directamente del descaro del pueblo de Israel con el amor de Dios. Entonces uno entra a buscar, ¿no es cierto?, por lo menos en muchos casos, y entonces me llamaba la atención de la cantidad de versos, de situaciones narradas en versos, donde el pueblo de Israel era desobediente a Dios, rebelde a Dios, alejado de Dios, y que no respondía al amor de Dios. No respondía al amor de Dios directamente. Y uno ve en la Escritura, tanto usando la palabra amor como la palabra Gesed, incluso la palabra Rahamim, ¿no es cierto?, cuando Dios habla de lo grande y misericordioso y el amor, ¿no es cierto?, y cuando te recogí en el desierto, y cuando estabas desnuda, y cuando estabas en esta situación, y cuando estabas en tal otro, y yo te recogí, pero no me escuchaste. Entonces, sabemos que Dios me guía por ser la justicia por amor de su nombre. El otro día vimos que estaba el perfecto amor de Dios. Y si hay perfecto amor, sabemos que hay un imperfecto amor. Cuando hay un imperfecto amor, pasa esto que yo he buscado, que le pasa aquí al pueblo de Israel y a nosotros no, obviamente. Sí, en Primera de Reyes 11, en Primera de Reyes capítulo 11, les digo rápidamente. En realidad aquí está hablando de la rebeldía, la apostasía de Salomón, pero igual nos da lo mismo porque se habla del pueblo de Israel, ¿no? Por ejemplo, 11:4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Verso 6, Salomón hizo lo malo ante los ojos de Adonai y no siguió cumplidamente a Adonai como David su padre. Edificó un altar a Quemos. ¿Usted se imagina a Salomón orando en su momento por sabiduría solamente? Y Dios se la da, una sabiduría como ningún otro hombre tuvo, ¿sí? Y sin embargo en algún momento dice, acá voy a hacer un altar y un ídolo. Dios que se está expuesto a esto. Nadie se imaginaba que Salomón podía haber hecho eso, ¿no? Existe. Pero esto la Escritura está justamente para demostrar, ¿no es cierto?, lo que es el corazón del hombre. Y verso 9, y se enojó Adonai contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Adonai, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿No? Y entonces, no voy a leer todo esto, pero entonces Dios suscita un adversario para que se ponga en contra de Salomón, porque Salomón se había apartado de Dios. Fíjense, un hombre sí, en definitiva uno ve, aunque no haya leído libros rabínicos, usted se tiene que dar cuenta solamente con leer la Biblia, ¿no? Cuando Salomón tenía que ascender, ¿vio? Hay una cosa bien interesante, en este mundo material y el mundo de los hombres. A mí me llama la atención, y otra vez con lo mismo, cuando los presidentes sudamericanos, cuando hay un candidato que ya sube como presidente,
todos pasan por Estados Unidos. Después lo borras del video. Sí, vio que todos los presidentes, por alguna razón, tienen que checar tarjeta en Estados Unidos cuando van a asumir la presidencia. No me pregunte por qué, usted lo sabrá mejor que yo. Yo de política mucho no entiendo casi nada. ¿De acuerdo? Todo lo de Argentina a México, de alguna manera, cuando son candidatos, van a hacer su aparición en Estados Unidos para que le den algún visto bueno, alguna lección o qué sé. Y cuando ya subieron se van de nuevo para que le ajusten las clavijas, más o menos así. Pero todos los presidentes, todos, algunos se revela y así le van. O sea, no te damos más crédito, mejor que no te reveles. En serio, esto de la gente de Estados Unidos que nos tienen así medio a maltratar, en ese sentido. Pero es cierto, no es ningún cuento. Chequen la historia de estos últimos 30, 40 años, pero busquen, ¿no? De los presidentes latinoamericanos, todos pasan por Estados Unidos para que le den alguna lección de cómo nos tienen que dirigir a los latinos, ¿no? Los latinos, a los hispanos. Bien. Bueno, bueno, entonces Salomón, cuando va a asumir, ¿vio lo que hace? Cuando va a asumir como rey, ¿qué es lo primero que hace? Se va a Egipto. Se casa. Claro, ¿por qué? Porque también uno lo ve como un hombre de Dios, lo cual era, como un israelita, pero ellos eran hombres, y en Israel, en la época de Salomón, como en cualquier época, había partidos políticos. Estaba el pro-egipcio, el pro-sirio, el pro-asirio, el pro-babilónico. Estaban los partidos políticos igual que ahora. ¿De acuerdo? Entonces, Salomón lo primero que hace es de alguna manera pasar por Egipto por muchas cosas y relación que había. Hoy, por ejemplo, también cuando lo vemos Israel, por ejemplo, Israel con los países limítrofes. ¿Usted se piensa que no tiene relación Israel con los países limítrofes? Usted, el sur de Israel, ¿de dónde viene el gas? El gas viene por las tuberías del desierto que vienen de Egipto. ¿De acuerdo? Hay unas tuberías gigantes, ¿no las vio? El abastecimiento de Egipto, que en internet va a ver las tuberías que aparecen, unas tuberías gigantes. No es que todo el mundo no se conoce ni se deja de conocer. No. Hay relación. Pues Salomón, cuando va a subir, aparece en Egipto. Y cuando vuelve, ya tiene una mujer egipcia. Y entonces el pedido de sabiduría es posterior a la relación que tuvo con Egipto. ¿Sí? Tal vez si no hubiera ido a Egipto, no se hubiera casado con una mujer egipcia y hubiese hecho ese mismo juramento delante de Dios, ¿no es cierto? No es juramento, es pacto, tal vez no hubiese pasado lo que pasó. Pero él primero pasa. Y de alguna manera, hasta ahí la cosa va bien. Pero de alguna manera esto le redundó en contra de Salomón. ¿De acuerdo? Acuérdese, usted me dice, yo sé, yo lo veo distinto tal vez, pero cuando usted escucha a veces alguna prédica, alguna congregación y ve ciertas situaciones del pueblo, le parece inverosímil que pudiese pasar esto. Lo que pasa es que nosotros hacemos abstracción de que Salomón era un hombre, que él tenía partidarios de él, como tenía contras, como Jeroboam, que era el ministro de Obras Públicas, era de un partido político, su hijo Roboam era de otro. ¿De acuerdo? Y entonces cada uno tenía sus cuestiones, porque nosotros no lo vemos, a veces incluso las congregaciones no lo ven, los creyentes, en este sentido. ¿Se está dando cuenta? Entonces Salomón era un hombre de carne y hueso como nosotros, era un hombre que buscaba de Dios, pero también tenía relación con otros y dice, bueno, ahora me recuesto un poco en Egipto a ver qué pasa, y se fue a Egipto. Por ejemplo, fíjense una cosa, cuando Salomón está mal, ¿de acuerdo? Su ministro, que era Jeroboam, ¿a dónde pide asilo político? Pide asilo político en Egipto. ¿De acuerdo? Se va cuando muere Salomón, Jeroboam vuelve. ¿No vieron que también ahora cuando pasa algo en un partido político, puede ser mexicano, que uno se asiló en Cuba, el otro se asiló en España,
el otro allá, cuando muere alguien de aquí, que puede ser fulano, mecano, sultano, yo algunas cosas conozco porque me gusta leer mucho, me gusta mucho la historia, etc. Y entonces fulano viene y fulano viene. Y el que estuvo en España, que estuvo en Cuba, estuvo en Francia. No se deben acordar de quién estoy hablando porque estuvieron en esos países, ¿de acuerdo? La Argentina también. Aquí en Argentina, en México hubo exiliados políticos de Argentina también. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, siempre pasa eso, y Salomón también. Y entonces uno busca en la Escritura, ¿no?, cómo los hombres que fueron beneficiarios del tremendo favor, el tremendo beneficio, porque hay palabras para favor, para beneficio, etc., y el tremendo amor de Dios, como Salomón. Entonces Salomón en un momento determinado comienza a declinar en su vida espiritual, ¿sí? Y entonces comienza, y siempre le digo una cosa, acuérdense de esto, el error garrafal de Salomón fue este de haber ido a Egipto. Ahí ya tenía la simiente en contra, pero Dios le fue grande, en grande misericordia, y lo benefició muchísimo. Pero el tremendo error de Salomón, que le trajo la peor tragedia para Israel, porque fue la peor tragedia, ¿sabe cuál fue? Es, en un momento de declive espiritual, dio libertad de culto. ¿Se acuerda que yo le comenté? Nosotros veo que decimos, tenemos libertad de culto, libertad de culto, libertad de culto. Yo veo que yo he escuchado, hasta vi libros y las prédicas, y tenemos que abogar, los creyentes, meternos en política para que haya libertad de culto, y que venga libertad, gracias a Dios por la libertad de culto. Pero en realidad uno pudiese predicar. Después les voy a mostrar una cosa, lo tengo por ahí, es tremendo cuando se habla del amor, ¿no? Y el amor de justo dice, se va a enfriar. ¿Sabe por qué? El Señor lo dice. El amor de muchos se enfriará. Y cuando le dice que el amor de muchos se va a enfriar, ¿sabe lo que le dice? Son varias cosas que le pone ahí. ¿Por qué se va a enfriar el amor? Y dice, el amor de muchos se va a enfriar cuando vengan las persecuciones. ¿De acuerdo? Hoy nosotros decimos la libertad de culto. Uno tiene que predicar con libertad de culto y no libertad de culto. Nada más que cuando no haya libertad de culto va a haber persecuciones. Pero cuando venga eso, dice, el amor de muchos se va a enfriar porque ya no van a predicar. Hoy, por ejemplo, todo el mundo quiere ser judío. Bueno, todo el mundo. Menos a Juan ¿no es cierto? Bueno, pero el de Irán, ya, menos cierto, probablemente. Pero la gente creyente, gran cantidad de cristianos quieren ser judíos, ¿no es cierto? Ellos se hacen por el dinero, ¿qué es eso? Bueno, aunque habemos judíos no ricos, pero claro, somos pero, ¿me entiende? Pero debe ser por eso. Pero ¿qué pasa cuando va a venir la persecución? Van a decir, no, yo era judío de mentirita, no, yo era, ¿me entiende? Ese es el tema. Y ahí la Biblia dice que el amor de muchos, dice amor, ¿no es cierto? El amor de muchos se va a enfriar. ¿Cuánto? Cuando venga la persecución. Dice, cuando venga la persecución va a haber un montón. Lo dice, nada más que lo dice con otras palabras, entre comillas porque se puede traducir así. Van a venir, dice, dentro de ustedes un montón de traidores que va a empezar a adelantar a todo el mundo. Dice así, en Mateo. Cuidado. Hoy parece que está muy bien, hoy los creyentes parece que todos tenemos que tener grandes empresas, viajar en primera clase, ¿no es cierto? Los mejores predicadores son los que más tienen ticket de avión, que viajan por todo el mundo, los que llenan los estadios, los que esto, aquello, lo otro, ¿sí? Y parece que todo está bien, que le sonríe todos los beneficios, las riquezas, el halago de los hombres y un montón de cosas. Pero dice, sí, pero cuando venga, yo lo voy a mostrar, ¿no? De repente el Señor dice que va a venir esto, que son barbaridades que van a ocurrir. Dice, y vio lo que dice, a mí me llamó la atención cuando leí eso. Dice, pero esto no es, este es el principio, después va a ser peor. Mire que yo lo analicé también con las palabritas que aparecen y son tragedias. Y la gente dice, qué barbaridad. Y él dice, pero esto es principio de dolores. Si es principio de dolores, quiere decir que después van a aparecer otras cosas. Dice, y ahí se van a entregar unos a otros y el amor de muchos se enfría. Hay que decir que el amor se enfría. ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo? Por eso la Escritura dice, me guía por senda de justicia por amor de su nombre. Mire, si fuera por amor nuestro, ¿sabe qué? Por el amor que tenemos nosotros, Dios a lo mejor no haría nada, porque nuestro amor hoy es el gran amor y mañana está como un congelador, más o menos.
Es cierto, es cierto. Y entonces a mí me llamó la atención, créame, yo tengo un par de libros, más de un par de libros que hablan de esto que les estoy mostrando ahora. Y entonces ahí ponía, y abajo le ponía cientos de versos, ¿cierto? Cientos de versos, no chequé todo, obviamente. Cientos de versos donde estaba rebeldía de Israel, desobediencia de Israel, apostasía de Israel, prevaricación de Israel, alejamiento de Israel, engaño de Israel, vanidad de Israel. Es cierto. Y docenas de versos en cada una de estas cosas. Y entonces pareciera que es solamente con Israel y no con cada uno de nosotros. Y entonces, aquí en esto que le estoy diciendo, bueno, suscita un enemigo que se levante en contra y que haga, digamos, conmocionar a este Salomón. Y, sí, dice, en el verso 33, Primera de Reyes 11:33, dice que todo lo que está haciendo aquí, en esto que no le hemos leído, ¿no es cierto? Dice, por cuanto me ha... Acá dice que iba a haber una división para siempre en Israel, ¿no? Se lo está diciendo Jeroboam. Por cuanto me han dejado y han adorado a Ashtoret, diosa de los sidonios, a Kemosh, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo su padre David. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo. Dice, yo voy a hacer tal cosa, dice, pero no lo voy a hacer ahora con Salomón. Por amor de mi siervo David. Dice, lo que hizo Salomón es gravísimo. Y no lo puedo hacer por amor ahora a Salomón. Dice, pero lo voy a hacer por mi siervo David. Y por mi siervo David voy a honrar a su hijo hasta el final. Pero cuando muera su hijo se divide para siempre. Lea este capítulo, pero léalo varias veces y es estremecedor. Y entonces, fíjese, Dios es grande, generoso en amor, en bendiciones. Y entonces dice, va a venir. Cuidado que no esté diciendo una cosa pequeña. Acá en la Biblia, este pasaje habla de la división de Israel y de la ruptura del pueblo de Israel, de la unidad del pueblo de Israel para siempre, hasta que Dios lo reunifique. ¿Sí? Y estamos hablando aquí hace casi 3000 años, exactamente. Desde hace 3000 años que el pueblo vive esto, el pueblo de Israel, que no hay una unidad conforme a lo que Dios quiere. Y entonces acá le está diciendo que va a haber una ruptura para siempre del pueblo de Israel por lo que hizo Salomón. Pero no es cosa pequeña ni menor, hermano. Se está hablando de la unidad de Israel quebrada, destruida para siempre en esta era que nosotros vivimos. Y dice, porque me abandonaron y adoran a estos dioses paganos. Entonces, por eso cuando el Señor dice, me guía por senda de justicia, me guía por amor de su nombre, porque en definitiva, como creyentes, como seres humanos, y aún estando a veces en el camino del Señor, no merecemos prácticamente nada. En realidad, no merecemos nada. ¿Quién se puede imaginar lo que le estaba pasando a Salomón? Bueno, no me quiero entender esto, pero es un pasaje, y aparte es larguísimo, pero es maravilloso. ¿Sí? Si sigue leyendo, sigue el capítulo siguiente, sigue la rebelión del pueblo de Israel. Isaías 17:10. Voy a mostrar una cosa. Isaías 17. Isaías 17. Mire, si usted tiene Isaías 17, porque tiene la voluntad de buscar, no lo va a hacer porque es muy tedioso, pero si en algún caso se siente un sábado o domingo, un día que no tenga, y entra a anotarse versículos, leer al azar, agarra un profeta o algún salmo o algo, y entra a anotar solamente verso tal, salmo tal, o capítulo, verso, y se va a pasar 10 horas y no va a ser ni el 1% de todos los pasajes que hablan de la rebeldía del pueblo de Israel. Nosotros tenemos una cierta idea de las cosas. El amor de Dios es maravilloso, pero la rebeldía del ser humano es tremenda, ¿no? En un momento Jeremías dice, en hebreo dice, incurable es el corazón del hombre. Incurable, creo que no sé si tenemos la palabra engañoso.
es incurable, no es el amor del hombre. En Isaías 17, acá también son profecías sobre los distintos países en los que está Israel, ¿no es cierto? Dice Isaías 17:4, en aquel tiempo la gloria de Jacob, Jacob es Israel, la gloria es todo ese esplendor que tuvo el pueblo de Israel cuando estaba en las manos de Dios, dice, la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Bien, verso 10, ¿no? Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Qué bárbaro, ¿no? Dice, no vamos a hacer iglesia, no solamente esto me interesa, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Está diciendo desde el principio del libro de Isaías que va a venir un invasor que va a destruir Israel y va a llevar cautivos y va a hacer estragos contra el hombre, la mujer, tu esposa, el hijo, y esto, aquello, lo otro, y va a haber cosas tremendas, ¿sí? Entonces le dice, porque te olvidaste del Dios. ¿Entiendes? Entonces, dice, me guía por senda de justicia por amor de su nombre. Eso es lo que dice David. Pero cuando uno va leyendo todo el devenir de la historia del pueblo de Israel, uno se va dando cuenta las distintas etapas, pero durante siglos, de el acercarse a Dios y olvidarse de Dios, de acercarse a Dios y olvidarse de Dios, de acercarse a Dios y olvidarse de Dios. En Éxodo, tenía que haber primero esto, en Éxodo 18, en Éxodo 18 dice 18:8, acá es distinto. Y Moisés contó a su suegro, ¿se acuerdan la situación cuando él regresa, ¿no?, de Egipto con todo el pueblo de Israel? Se encuentra con Jetro allí en el Madián. Ok. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Adonai. ¿Sí? Fíjese que en Éxodo 18, que no lo quise leer al principio, todo lo que la liberación que hizo, lo hizo por amor a Israel, ¿sí? Por amor al pueblo de Israel, la liberación de la esclavitud de Egipto. Solamente leí dos. Podríamos leer en Jeremías 3:20 ahora solamente. Dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Adonai. Entonces, solamente ahora tengo tres versos, tres pasajecitos aquí muy chicos, donde se habla de la rebeldía de Israel, de la desobediencia de Israel, de la prevaricación de Israel y del abandono de Israel hacia Dios. Sin embargo, cuando uno lee Éxodo 18:8, uno se va a dar cuenta que Dios dice que sacó al pueblo de Egipto, lo sacó por amor a Israel. Y si uno, lo mismo que Yeshua, por amor, ¿no es cierto?, nos rescató de nuestra vida, la liberación de una vida de pecado, entramos en un camino de salvación y de vida eterna, ¿sí? Y sin embargo, nosotros no retribuimos, ¿no es cierto?, a Dios con el amor que Él nos ha dado. ¿Me está siguiendo bien? Entonces, voy a mostrar algo rápidamente. Aquí dice que habíamos hablado de que había un amor perfecto y un amor imperfecto. O sea, hay un amor perfecto y un amor imperfecto. En Mateo 24, ya se fue. Mateo 24, verso 10. Voy a leer
del 10 al 13 y después voy a retroceder un poquitito, pero dice así: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Yo voy a leer, perdón. Ahí es donde dice, una palabra. Dice, debido al aumento de la iniquidad, ¿no? La iniquidad. Esta palabra que se usa aquí es esta. La palabra iniquidad, no es la única vez que aparece, es anomia. Si yo le dijera a usted que me dijera que entiende por iniquidad, usted me va a decir lo que es la palabra. La palabra nomos es ley en griego. ¿Vieron cuando decimos, por ejemplo, que el quinto libro de la Torá, que es de Barim, no decimos Deuteronomio? Si usted le pregunta en general, a veces nos explique, pero si le dice a la gente a veces en una congregación, no tiene ni idea lo que significa a veces la palabra Deuteronomio, ¿no? Deuteros significa segundo en griego. Deuteros, nomos, Deuteronomio. Deuteronomio viene de nomos, que es ley. Entonces, Deuteronomio significa segunda ley, pero no es segunda ley de que hay una primera y una segunda. Al decir Deuteronomio significa ley reformulada, ¿de acuerdo? Porque Deuteronomio no hay una nueva ley, sino que hay una recopilación de Moisés y hay una explicación, ampliación, a veces una profundidad sobre algo, a veces aparece algo distinto, pero no es que hay una primera y una segunda, sino que nosotros tenemos como capítulo, como el libro quinto de la Torá, que es de Barim, que es palabras, pero ahí en griego dice Deuteronomio, y lo conocemos también por Deuteronomio, que es ley, Deutero segunda ley, pero es ley reformulada. Ese es el concepto de la palabra. Entonces, nomos es ley, ¿cierto? Entonces, digo, ¿qué es iniquidad? Bueno, es iniquidad esta o cual cosa. Pero entonces yo digo, nomos es ley. Ahora, nomos, anomia, ya es ilegalidad, ¿no? Es decir, violación de la ley, condición de vida sin ley, transgresión de la ley, maldad y perversidad. ¿Me está siguiendo? Entonces aquí estamos leyendo nosotros en el verso, se me fue, y por haberse multiplicado la maldad, ¿no es cierto?, el amor de muchos se enfriará. Acá yo tengo otra vez, dice, bueno, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Maldad o iniquidad, ¿sí? El aumento de la iniquidad, de la anomia, que es el aumento de vivir sin ley, el aumento de la transgresión de la ley, y por lo tanto es maldad o perversidad. Yo tengo maldad, pero en otro caso yo puedo poner iniquidad en la traducción. Entonces dice, por el aumento, ¿no es cierto? Si yo pongo maldad es una cosa en la traducción, pero si pongo iniquidad es otra, porque yo sé que es anomia. Entonces, por el aumento de la transgresión de la ley, la gente va a empezar a transgredir la ley. Hoy se transgrede. ¿Se acuerda usted que hay una profecía que dice, de Yeshua, que dice, que en la parábola del sembrador, que dice que en el futuro se va a dar un fruto de 100, 60 y 30, y que va decreciendo el fruto? Porque la gente dice, a medida que pasa el tiempo, la fe, no como Mateo 12 es una profecía lineal, desde el sembrador hasta la red, el sembrador, la cizaña, etcétera, etcétera, la perla, la perla, luego la última, la de la red, ¿no es cierto? Y entonces, como es lineal, y dice, y entonces el fruto será de 100, 60 y 30, es decir, el fruto, los creyentes pueden ser muchos, pero el fruto va a ir decreciendo, producto de esto.
Mire, una cosa es cuando alguien nos alienta y nos dice que sigamos adelante y le decimos a los demás, y la gente vio cuando dice, incluso pasemos políticos a veces cuando los que queremos predicar, ¿no? Vio que los políticos le dicen, y algunos científicos, y los políticos dicen, sí, porque vamos a unirnos con tal política, esto, aquello, lo otro, la unidad de los pueblos, la bien que a América Latina le dicen la patria grande, pero a veces no tenemos ni patria chica, vamos a tener patria grande. Claro, todo un cuento, claro, hermano, no nos llevamos bien dentro de una patria, nos vamos a llevar bien con el vecino. Claro, son todos esos juegos de palabras, esos silogismos, esos clichés que usamos para engañar a todo el mundo, y aplaudimos, y qué sé yo, es cierto. Y entonces, los políticos nos dicen, bueno, vamos a progresar de tal manera, y ya no, ¿vio que dice? Va a abundar la riqueza y no va a haber más pobres. ¿Qué no? ¿Vio? Yeshua dice, los pobres siempre los van a tener. Entonces, o le digo, creo a Yeshua que me dice, los pobres los vas a tener siempre, o creo al político que me dice que ya no tenemos más pobres. ¿Vio? ¿Qué es así? Por eso digo, buscar, ver el mundo en el que vivimos y estudiar la Biblia es una maravilla. ¿De acuerdo? Hoy nos dicen, a medida que vayamos creciendo en la ciencia, en la tecnología, en los recursos y en las políticas más avanzadas y en los pactos y tratados de los pueblos, entonces va a haber una prosperidad y esto, aquello, lo otro, ¿sí? Entonces yo agarro el libro de Daniel y Daniel me dice que había visto una profecía con una estatua donde había una cabeza de plata, pechos y de otro material, de bronce, muslo de plata, de bronce, de hierro y de pie de hierro y barro cocido. Y entonces está diciendo que el devenir de la historia y la historia de la humanidad va a ir en declive desde una cabeza de oro hasta pie de hierro y barro cocido. Dice, las naciones se van a unir, pero van a hacer pactos, pero nunca se van a unir. Me dice, la humanidad viene en declive total hasta la destrucción completa, hasta que venga una piedra cortada, no con manos, pega en los pies de la estatua de hierro y barro cocido, desintegra la sociedad que estamos viviendo. Uno dice, es apocalíptico, y entonces la gente dice, bueno, los políticos dicen, no, pues es apocalíptico, y entonces siempre, es lo que Dios dijo. El ser humano nos dice, vamos a vivir de esta manera y asociarnos y lo demás allí, y pactos, tratados, convenios, ¿de acuerdo? Mire, después de esto le podía contar tanto porque me ha gustado, pero en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Mundial pasaron muchas cosas, en todas. A veces los que tenemos por tan héroes no son tan héroes en la guerra. ¿Es cierto? No voy a decir ciertas cosas que uno ha leído y estudia, pero en la Segunda Guerra Mundial estaban varios dignatarios de los países firmando un tratado con Hitler. Y uno, entonces era Churchill. Entonces firmaron el tratado y Churchill, como otros, se va cada uno a sus países, ¿sí? Mientras Churchill estaba dando el discurso en Inglaterra del pacto que había firmado, Hitler estaba invadiendo Polonia y entonces les hizo así a todos, se firmaron el tratado, se va, viajan en avión, antes era más lento que lo de ahora, ¿sí? ¿Ok? Y Churchill está dando el discurso de que firmó el tratado y al día siguiente, después del discurso, Hitler está invadiendo Polonia. Y le dice, ¿me entiende? Pero así todo, no es el único caso, ¿de acuerdo? Entonces, dice, volviendo a esto, los políticos nos dicen ciertas cosas, nos alientan, ¿no? Bueno, a mí no, yo ahí sí me escucho, a mí no me alientan, honestamente, yo ahí me escucho, ni los políticos, ni los científicos, ni nada, ni es cierto, a mí no me alientan para nada. Entonces los políticos dicen sí, y la gente va, los aplaude, van con los globitos, esos globitos que eran así, la catuchita, que dio tanto. En la Argentina también, va, le da la playera. Y yo también estuve, yo tenía 21 años, estaba en una empresa trabajando y yo también era parte de, ¿cómo es? Por ejemplo, de la dirigencia sindical dentro de la empresa, pero era dentro. Entonces, y entonces teníamos que ir a los mitines, ¿no es cierto? Y cómo estaba todo armado. ¿Ves cuando la gente va? Ya estuvo. Esa estuvo,
Yo tenía 21 o 22 años, trabajé en una empresa donde aparte de la parte sindical, dentro de la empresa que era para conseguir mejoras, y era jovencito, ¿no? Muy jovencito, para conseguir mejoras en el personal y todo, que las chicas tuvieran su uniforme, que la comida en el comedor, éramos 5 o 6 integrantes, 6, 7. Entonces, y entonces estábamos en eso. Y entonces también venían los camiones de otras compañías, ¿no es cierto? Entonces venían, nos reuníamos, subíamos todos como ganado. ¿En serio? Dígame, yo también lo hice. Entonces ahí nos dábamos cuenta, ¿no es cierto?, de que con el tiempo uno se da cuenta de que no se... ¿Me acuerdo? Yo también lo hice. Y ahí me di cuenta de cómo se manejan un montón de cosas. Yo también estuve arriba de esos camiones, vi dónde van. Estábamos en el gremio de, no gastronómico, sino de dulces, afines y todo ese tipo. Y entonces, se hacen todo ese tipo de cosas. La política es tremenda. Es tremenda. Yo tuve esa vida. ¿De acuerdo? Y sé cómo se organiza, que los líderes esto, aquello, lo otro, y que si nos ocupamos todos, pulverizamos a los empresarios. Después me di cuenta dije, no, era jovencito, dije, no, esto no es para mí porque no lo creo. ¿De acuerdo? Entonces teníamos que decían, hay que taponar, acá decimos el Zócalo, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos la Plaza de Mayo, no sé si alguna vez alguien se escuchó de Buenos Aires, donde está el Buenos Aires, y había que taponar. ¿Entiendes? Entonces los políticos nos dicen una cosa y cuando uno lee la Biblia se está dando cuenta de otra cosa. Entonces aquí nos dice que el amor, dice que el amor se va a enfriar a tal punto, pues está hablando de los creyentes. Miren, yo le voy a mostrar aquí para que vea lo que dice. En Mateo aquí, a mí me maravilla esto. Dice señales antes del fin, bueno, del 24, el capítulo 24, verso 1. Lo voy a leer para que vean. Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo es la fastuosidad de lo espiritual, de lo religioso y también de la política. Es imposible dividir política y religión aquí en Israel. Porque los religiosos eran los que manejaban la política. Los religiosos eran los que hacían los tratados con Egipto, eran los saduceos, etc. Quienes fuesen, con los sirios, con quien sea, eran los que manejaban todo. No es religión y política. Acá es toda una sola cosa, no es como ahora. Entonces, se acercan y le muestran la magnificencia, ¿no es cierto? Los discípulos. Respondiendo él, Yeshua les dijo, ¿ves todo esto? Que es el templo. Pero no el templo. A veces los cristianos en las prédicas dicen el templo, la religión. No, no es la religión. Porque ahí era la política y la religión todo junto. Ahí estaba el Sanedrín, que era la Corte Suprema de Israel con los 23 y luego con los 71, que eran los jueces de la Corte Suprema, que estaba formado por distintas facciones del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que se iban relacionando, formando lo que era el Sanedrín. Y ahí estaba el sumo sacerdote por un lado, pero también está la Corte Suprema, pero todo es el templo. ¿Me está siguiendo? Y entonces le dice, mira esto es la grandiosidad, de los discípulos. Respondiéndole, Yeshua le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y siempre lo relacionamos con el templo y con el pueblo judío. Pero es que con la humanidad va a ser así. Hoy me dicen, vio los políticos dicen, tenemos esto, aquello, lo otro. Lo mismo que los discípulos, ¿sí?, en este caso. Y Daniel me dice que Nabucodonosor había visto una estatua que perturbaba su sueño y que Daniel tiene la revelación. Y se hace una gran estatua con cabeza de oro y termina en pie de bronce y hierro barro cocido. Lo cual está diciendo, el mundo empezó con un esplendor determinado y termina con hierro y barro, o la sociedad, no el mundo, sino la sociedad. En un momento puede ser una cabeza de oro y termina en pie de hierro y barro cocido, donde todo se va a desintegrar en algún momento. Exactamente igual que esto, no va a quedar piedra sobre piedra. A veces no sabemos, no podemos relacionar los pasajes. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto habría que explicarlo porque se puede traducir de otra manera, pero dejémoslo así. Respondiendo, Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe. Quiere decir que alguien va a engañar. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y hasta ahora está pasando eso también. Vio ese que murió, era uno, ¿no?
¿Se acuerda de Mun? ¿Cómo se llama? El que decía que era el Mesías, por ejemplo, no es el único, no es el único, no es el único. El otro estaba viendo una documental que hay uno en Rusia, otro no sé dónde, otro no sé dónde, que están diciendo a la gente que es el Mesías, que es la encarnación del Mesías. Y siempre ha pasado, en el pueblo judío también, con Sabbatai Zevi, mucho antes con... ¿Cómo fue el otro? ¿Qué está en la Biblia? O sea, Bar Kokhba, Molk y otros. Un día vamos a hablar de todos esos falsos mesías que aparecieron también en el pueblo judío y arrastraron y a mucha gente engañaron, a mucha gente judía. ¿No es cierto? Sabbatai Zevi hizo grandes turcos como sefardita, como hecho de la presencia. Y estaba allá y engañó un montón de gente, engañó un montón de gente, mucha gente pensó que era el Mesías. Y en un momento cuando vio que la situación estaba mala, cuando vio que se le iba de las manos, lea la historia de Sabbatai Zevi, es bien interesante, es larguísimo, de todo eso, es medio tedioso para muchos. Y entonces cuando ya la situación se le veía mala, ¿no es cierto? Eran miles y miles de judíos que creían en Sabbatai Zevi como el Mesías, ¿no? Lo estaban siguiendo. Y entonces cuando la situación fue mala para Sabbatai Zevi, agarró, lo dejó a todo y se convirtió al islamismo. ¿En serio? Lea la historia de Sabbatai Zevi, en serio. Se convirtió al islamismo. Dice, no, hasta aquí vino, no, a lo mejor tuvo grandes beneficios mientras se proclamaba como Mesías. Y del otro lado le dijeron, mira, de repente, acá la cosa viene mala, se convirtió al islamismo. Pero así es, así es. Y también pasa, ¿no? No digo que la gente se haga parecer como el Mesías, pero por ejemplo, yo a veces escucho, ¿no? Incluso cuando predicamos, alguien dice, sí, los predicadores, porque yo oré y entonces pasó tal cosa, porque yo oré. Y cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que Dios lo hace por amor de su nombre. Dice el Señor, niégate a ti mismo, y nosotros decimos yo. Por eso en el judaísmo las oraciones, salvo una o dos, hay como 10.000 oraciones en el judaísmo, todo dice nosotros, para que el ego quede bien chatito, siempre es nosotros y nosotros. Pero entonces dice, miren, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Bien. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos y en diferentes lugares. Miren, versos 5, 6, 7 y 8 habla de falsos mesías, lo cual es engaño, violencia en todo el mundo, desastres naturales, persecución. Bueno, no hay persecución religiosa porque aparece en el 9. Y entonces dice, verso 8, y todo será el principio de dolores. Miren lo que está diciendo, que va a haber engaños y mentiras, que muchos van a aparecer, ¿no es cierto?, diciendo que es el Mesías que ha venido, que va a haber guerras, que se va a levantar nación contra nación, bueno, reino contra reino, que habrá pestes, hambre, ¿no? Y dice que ese es el principio. Si uno lo mira desde un punto de vista distinto a lo que dice que la Escritura, al leer eso yo digo, ese no es el principio, ese es el final. No, sin embargo, ese es el principio. Y entonces después viene lo que es el verso 9, el verso 10. Yo acá tengo un esquema, es más fácil. Dice, va a haber persecución religiosa, apostasía, traición y división, y aparición de líderes falsos. El verso 11, aparición de líderes falsos ofreciendo grandes esperanzas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando comiencen los engañadores, hoy, mientras todo va bien, está todo fenómeno, como Sabbatai Zevi. Cuando todo estaba bien y todos lo seguían, y de repente parecía que tenía un éxito, pero cuando la cosa comenzó a irse en contra y vio que era muy difícil sostener lo que él estaba diciendo, hasta aquí sigo con ustedes, ahora me convierto al islamismo. Miren lo que es. Y algún día vamos a hablar, porque una cosa es lo que es la predicación y otra cosa es también ver todo lo que es la historia del pueblo de Israel. Y créanme que se va a sorprender. Y aún la historia del pueblo, de la humanidad en general y del cristianismo es sorprendente. La cantidad de engañadores que ha habido en el cristianismo es tremenda. La cantidad de engañadores que ha habido, usted lo va a ver. De repente, incluso, otra vez con Estados Unidos. Pero
Sí, sí, es cierto. Grandes predicadores, por ejemplo, predicadores famosos en Estados Unidos, de esos mega conocidos por grandes estafas. De alguna manera le daba pico en ganancia. Me acuerdo de aquí de México, no conozco, seguro que acá no. Probablemente no, pero es cierto. Nosotros entonces, a veces lo que pasa es que no estudiamos la Biblia, pero no lo podemos asociar con, o no lo queremos asociar, no sé si no podemos, no queremos asociarlo porque no nos conviene, ¿no? Pero cuando vemos una realidad, decimos, bueno, pero entonces es cierto, ¿no? Pasaron y están pasando cosas, tanto en el pueblo judío como en el pueblo cristiano en general. Y entonces, dices, verso 9, ya acá empieza lo que es se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se aborrecerán unos a otros, y unos a otros, se entregarán unos a otros, perdón, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Quiere decir, va a haber disensiones, que es una cosa, y la división. Y cuando vienen las tribulaciones, enfermedades, pestes, guerra, cuando vienen disensiones, cuando vienen divisiones, cuando vienen traidores, cuando vienen engañadores, ¿sí? Mucha gente se enfría. Porque una cosa es seguir como creyentes, ¿sí? Cuando todo parece que está bien, pero cuando empieza a haber muchas cosas que son contra y hay que por ejemplo, pongamos un caso, cuando dicen van a venir guerras, tribulaciones, enfermedades, peste, y luego, ¿no es cierto?, van a venir los falsos predicadores, los que traen falsas esperanzas, dicen profetas que van a engañar. ¿Pero de qué manera engaña un profeta? Miren, si hay una cosa que me maravilla en la Escritura, es cuando Dios dice las cosas, cuando le decía Yeshua, me maravilla. Es decir, ¿por qué? Los políticos, ¿no es cierto?, le venden el oro y el moro, ¿no?, para que usted sea partidario, ¿no es cierto?, de su política. Y entonces, ¿cómo habla un político? Un político, cuando alguien va a subir a presidente, nadie va a decir, mire, las arcas, bueno, a veces se dice las arcas están malas porque el anterior hizo un desastre. Bueno, pero dice, vamos, un político, para que yo lo siga, que me dice, vamos a hacer 5.000 escuelas, vamos a hacer 4.000 hospitales, vamos a aumentar el sueldo en tanto, vamos a bajar la luz. Jamás en ningún país, hermano, baja. Cuando ustedes los políticos digan van a bajar, en ningún país jamás. No hay un país que haya bajado el gas, la luz, el agua. Los servicios siempre aumentan. No me pregunten por qué, pero siempre aumentan. ¿De acuerdo? Bien. Yo cuando dice, por ejemplo, no sé, de repente, hay ciertos productos que suben al piso. Bueno, eso porque es estacionario. Pero jamás bajan al piso que tuvieron. Siempre están ahí arriba o más abajito, pero jamás bajan. Y los políticos le dicen, vamos a hacer... Vamos a proveer ciertos recursos para la seguridad social y para el anciano y la mujer desamparada, para la niña, para la joven desamparada, para los niños de la calle. No va a haber más niños en la calle. Yo lo escucho hace 30 años, 40 que yo lo escucho eso. Se va de Argentina a México y aquí mismo en el metro a las 11 de la noche están vendiendo chicos de 7 a 8 años. ¿Ok? Y hace 40 años que de Argentina hasta aquí México también ya no va a haber más niños que estén en la calle, ¿sí? Bueno, vamos a abolir bueno, tal cosa y tal otra, no, digamos la prostitución en las calles, esto, aquello, lo otro, ¿sí? Para que uno lo vote le dicen eso, ¿sí? Fíjense que Yeshua lo que decía para que lo sigamos a él. Yeshua decía, Señor, quiero seguirte, ¿no? Yo no tengo ni dónde recostarme. Señor, quiero seguirte. Mira el costo. Señor, quiero seguirte. Mira, si a mí me hicieron tales cosas, a ustedes como discípulos van a hacer peor. Digamos que Yeshua es lo contrario a un político de hoy. Digamos que así como Yeshua está diciendo, prácticamente no ofrece nada como para que le sigamos. Yo cuando dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. El político tiene un atractivo. Y ahora político en Argentina también dice,
ya hace 30 años, bueno, cuando empezaron las computadoras, los políticos decían, cada alumno hasta la escuela más lejana de nuestro país va a tener todos los útiles y una computadora, ¿no? ¿Para qué? Para que vean los jueguitos. Claro, entonces el sumo es regalar una computadora a todos los chicos, pero además que tampoco se la regalan. Lo mismo que aquí le ofrecen a todos los colegios, todos los colegios me dijeron que no están las computadoras, como ¿me entiende? Entonces, el ser humano, no por la política de México ni de Estados Unidos, el ser humano capta de tal manera, con un montón de artimañas, ¿sí? Y yo cuando había que seguirlo, dice, qué tremendo, ¿no? Dice, acá decimos, bueno, ahora todos vamos a tener, todos vamos a ver geriátricos y vamos a tener esto, aquello, lo otro, los ancianos, van a tener todos los recursos, ¿no? El político siempre transmite todo eso para que le votemos, ¿de acuerdo? Y entonces Yeshua dice, bienaventurados los que lloran. Yo no quiero llorar, yo quiero estar contento siempre. ¿De acuerdo? Bienaventurados los que lloran, porque eso van a recibir consolación. ¡Qué bárbaro! ¿Me entiende? Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, no los hermanos espirituales, sino bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no es cierto? Las personas humildes, sencillas, que han doblegado su espíritu y que tiene esa... ¿no? ¿Me entiende? Entonces, cuando Yeshua predicaba, parece la antítesis de todo lo que nos ofrece este mundo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Imagínense si usted va, yo voy a ser parte, no sería nunca, pero fuera un político yo le digo, bueno, mire, aquí ahora, ¿no es cierto? Vamos a tener que ajustarnos bien el cinturón y aquí todos vamos a hacer sacrificio y miren, en Argentina tenemos un presidente en serio que salía por las calles a la noche. Salía por la calle de la noche con varias personas, se iba por los botes de basura y después decía, bueno, aquí no se vengan a quejar porque usted está tirando la comida, casi como nosotros los convivios. ¿Vio? Es cierto. Háganos de convivio también ya. Claro, para que no desperdiciemos la comida. Es cierto. Y salía y veía los botes de comida en la basura de la gente. Y dice, bueno, todo el mundo se queja, pero están los botes llenos. Entonces, si nos vamos a quejar, entonces sepamos cómo tenemos que cada uno cumplir. ¿Me está siguiendo? Y entonces, acá dice, estamos hablando, porque cuando usted lee la Biblia, se habla del gran amor de Dios, de todas las formas que aparece el amor de Dios en distintas palabras. Yo creo que el amor de Dios y el amor de la persona, sobre todo lo que tiene que hacer con el creyente, dice, amamos los unos a los otros, y las palabras son siempre distintas. Se habla del gran amor de Dios y del amor que nos da para que expandamos el amor. Pero cuando en algún momento uno empieza a leer la Escritura, nos empieza a decir que cuando vengan situaciones adversas, pero en los creyentes, en el mundo general y en los creyentes, dice que el amor se va a enfriar. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Esta palabra es precisa, es maravillosa, es de esperanza y también de una gran exhortación y de una gran alerta, porque me dice, cuidado siempre cuando hay mucho entusiasmo en las personas. Cuando hay mucho, es bueno el entusiasmo, es bueno, la verdad que es muy bueno el entusiasmo, pero la gente la gente está muchas veces, gloria a Dios, ¿no es cierto? Y en las congregaciones también saltando, bailando, brincando, un montón de cosas, incluso lo que podemos experimentar cada uno de nosotros, ¿sí? Pero acá dice, cuidado, tengamos la precaución, estemos alertas, estemos prevenidos, que no nos tiene que sorprender, así como Salomón, que fue el hombre más sabio de toda la humanidad, y declinó de tal manera tremenda, ¿no es cierto?, hasta pervertir al pueblo dando libertad de culto y que cada uno haga lo que quiera, ¿no es cierto?, tanto de los extranjeros que estaban en el país como las personas en mismas hebreas, que de hecho Jeroboam cuando se va al norte y funda Israel, ¿no es cierto?,
Desde Betel hasta Dan, ¿no es cierto? Aunque Dan primero no estaba en el norte, ¿sí? Y pone 2 altares idolátricos con animales y con becerros, ¿de acuerdo? Entonces es una gran perversión y el pueblo se empezó a enfriar. Y aquí me está diciendo que cuando vengan pestes, cuando vengan enfermedades, cuando empecemos a ver más guerras de las que están ahora, ¿no es cierto? Si usted busca, porque se puede buscar, ¿sabe cuántas guerras hay en este momento en todo el mundo? Hay como 200 o 300 guerras en todo el mundo, en este mismo momento. En serio. De una u otra manera, hay más o menos eso. Tal vez un poco menos hoy, ¿sí? Pero está todo eso. Entonces dice, cuando haya guerras, persecuciones, cuando haya disensiones, cuando haya divisiones, incluso dice que se van a entregar unos a otros. Acá lo traje, pero no lo voy a leer. Lo que dice Flavio Josefo de todo esto, con lo que pasó en Jerusalén, cuando fue la destrucción de Jerusalén, contando por la pluma de Flavio Josefo. Las barbaridades que hizo el pueblo, como está diciendo aquí prácticamente, ¿no? Aunque es otro acontecimiento. Y dice que el amor de muchos, ¿sí?, se enfriará. Quiere decir que el amor se enfría. El amor se puede enfriar. El amor que viene de Dios, no. Si uno está bien arraigado en el Señor y el amor viene de Dios, no se va a enfriar. Por más que sobrevengan estas cosas, ¿no es cierto? Lo retiro porque lo tengo aquí con el esquema, pero dice: falsos mesías, violencia en el mundo, desastres naturales, persecución religiosa, apostasía, traiciones y divisiones, hasta el verso 10, ¿no? Aparición de falsos profetas trayendo esperanza, verso 8. Apostasía, crecimiento, hay un crecimiento del pecado y el enfriamiento del amor, verso 9, no, 9, verso 13. Algunos van a preservar, etcétera, etcétera, etcétera. Le voy a mostrar algo más, pero para cerrar. Por eso, no es malo el entusiasmo que a veces tenemos como creyentes, o como... Miren, cuando Dios nos da bendiciones, eso lo contaba el otro día, me acuerdo qué verso le leí, pero cuando Dios nos da bendiciones, saltamos de alegría, ¿no? Cuando tenemos alguna prueba, nos queremos morir. Más o menos. Estamos en esos parámetros, no tenemos como un término intermedio. Pero si uno tuviese ese conocimiento, esa sabiduría que viene de Dios, uno va a preservar y va a perseverar. Le voy a mostrar en Lucas 11. Yo me busqué en la Escritura, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, muchas cosas que pasan con el amor. Bien. Les dije Lucas 11. Usted va a decir, es cierto, y yo me lo pregunto, y bueno, ¿y cómo estoy seguro? ¿Saben cuando uno está seguro? Primero porque lo siente, uno lo siente. Y la otra seguridad la tenemos cuando hay pruebas. No hay otra cosa. Porque cuando todo está bien, por ahí no nos percatamos tanto, ¿no? Pero cuando viene la prueba, ahí nos damos cuenta quién está firme y quién no está firme. ¿Se acuerda Abraham? Abraham había sido grandemente bendecido y estaba en una tierra como Canaán, donde no podía no estar bien visto como extranjero, porque es cierto. Nosotros también somos corros extranjeros y parecemos tan... En serio, a veces hemos tenido un desgaste tan grande como extranjero. Les hemos contado, pero ya no. Sí, a veces con tanta cosa que como al ser extranjero y tener ciertos cuidados distintos y todo, aunque parezca mentira, se sufre un desgaste muy grande que en honor a la verdad y a fuerza de ser sincero, cuando van pasando los años se resiente. Si uno hasta se resiente físicamente, ¿no? El desgaste que uno tiene como extranjero. También le voy a cantar la canción. No me cosa se pone a llorar. En la casa la cantamos. En casa cantamos. Así cantamos, no solamente en las alabanzas, sino cantamos. ¿Sí? No cantamos bien, pero cantamos. Nos ponemos a cantar y después cantamos. Y la canción No me llames extranjero es terrible, ¿no? Y entonces, sí, pero como extranjero, el hace cómo se siente una vez, el hace como extranjero, se parece, ¿no? Sí, pero no porque por la gente, no, sino que sí se parece. Aunque parezca mentira,
uno no lo siente, no se siente extranjero. No, la verdad que no. Pero las circunstancias y los trámites y ciertas cosas que yo no les puedo decir, lo hacen sentir de afuera y uno se siente mal, ¿no? Sí, verdaderamente uno se siente mal. Y eso le produce un desgaste muy grande. Y entonces yo lo estudié también en la Biblia, eso. Y entonces estudiaba las circunstancias que podía pasar Abraham como extranjero, y no creo que lo pasara muy bien porque estudié ciertos matices, ¿no es cierto?, de cómo era Canaán y Abraham como extranjero, viniendo de afuera y diciendo, Dios me dijo que esta tierra es mía. Yo le digo a usted, mire, Dios me dijo que México, ¿viste que se cree argentino soberbio, no? Claro, ¿me entiende? Claro. Entonces piense usted, cuando Abraham se va a Canaán y él lo pudo haber platicado con alguien que mandó el Dios de Israel, el Dios creador, no, que te mostraré una tierra y esta tierra será tuya, ¿no? ¿Me entiende? Claro, a veces no nos ponemos a pensar en eso. Entonces, no se me fue. Pero pasan ciertas, ya les contaré, pero pasan ciertas cosas a veces que uno se siente mal. Y en este caso ahora no sé por qué venía el tema de ahora, pero por lo menos será interesante. Pero les voy a mostrar algo en Lucas capítulo 11, ¿sí?, que a mí también me resulta bien interesante. Ese no sé cuál es, bueno, va del 30 y pico. Bueno, les voy a mostrar algo. Acá habla de los fariseos. La próxima les voy a mostrar algo, pero piensen en esto. Cuando hablamos de los fariseos, tenga cuidado, ¿no? Porque, miren, acá hablan de los fariseos, pero sí tengo que hacerlo saber. Nicodemo era fariseo. José de Arimatea también era fariseo. Y fueron seguidores de Yeshua. Siempre tenga cuidado cuando dice la palabra fariseo. Cuando uno escucha hablar a Yeshua y conoce un poco de la historia de Israel, se va a dar cuenta. En realidad los que escribieron el Talmud no fueron todos fariseos, porque en ningún momento se dice. Jamás se dice ni que Giles ni Yamai, ni que fulano mengano fueran fariseos. Podría ser algunos, otros no. Pero Nicodemo, sí, y a José de Arimatea eran fariseos y seguidores de Yeshua. En el libro de Hechos aparecen dos pasajes, en un pasaje sobre todo, aparece Gamaliel, que era del Sanedrín, y también era un fariseo. Y Gamaliel es uno de los que intercede para que no mataran a los discípulos de Yeshua, que después terminan azotándolos y se van, ¿sí? Pero también había un fariseo, ¿sí?, que intercedía por los creyentes y les dijo, mire, antes aparecieron otros que se dijeron Mesías, arrastraron a muchos y fue un desastre. Dice, y si esto es de Dios va a seguir, si no es de Dios no va a seguir. Entonces si es de Dios nos contentamos. Vio que Gamaliel... De repente hay dos pasajes, sobre todo dos o tres, donde Yeshua va a comer a casa de fariseos y los aprovecha para dar una enseñanza. Quiere decir que había fariseos que lo invitaban y Yeshua iba. Hay fariseos en dos ocasiones que le dicen a Yeshua, ¿no es cierto?, mire, vete de aquí porque te van a matar. ¿Me estás siguiendo? Entonces estoy haciendo una síntesis muy rápida, sin profundizar en nada de lo que me gustaría, pero para que usted vea. Entonces uno ve varias situaciones donde intervienen fariseos. Con eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de fariseos, porque lo ponemos todo en una bolsa. Es más, cuando usted lee las enseñanzas de Yeshua y conoce el Talmud, un poco, entonces no conozco el Talmud, y tampoco conozco mucho la Biblia, pero algo conozco. Entonces cuando usted lee las enseñanzas de Yeshua y lee el Talmud, usted se va a dar cuenta que las enseñanzas de Yeshua siempre están inclinadas a todo lo que es la enseñanza de la escuela de Hillel y no hacia la de Shammai. Entonces cuando uno va leyendo, más o menos se puede dar cuenta a quién se refería Yeshua, porque si dice
ustedes fariseos hipócritas, entonces, ¿a quién está diciendo fariseo hipócrita? A Nicodemo, que también se acercaba y hablaba con él. Y Yeshua le dijo, tú eres un hipócrita, no se lo dijo. Es más, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y es más, si le hubiera dicho hipócrita, también se lo puede decir a usted y a mí. Porque en la Escritura leemos la Escritura y de repente nos sentimos hipócritas. ¿Por qué? Así que tampoco estaría de más que nos lo dijera el Señor y nos lo recordara alguna vez. Pero es cierto, hermano. ¿Me está siguiendo la verdad? Entonces, aquí es un pasaje maravilloso, del 30 y pico al 42, le voy a leer el 42 nada más, pues ya nos vamos, porque recién había el orden de comida. Siempre está la comida. No sé si alguien aquí habrá algo para decirme que ya termine. Y entonces sale la comida y nos da apetito a todos, pero voy a hacer de cuenta que viene de afuera. Exactamente. Entonces, en Lucas 42 dice así: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Yo no voy a hablar de este pasaje ahora, solamente quiero mencionar esto para terminar. Nosotros decimos en el Salmo 23, me guía el Señor por senda de justicia por amor de su nombre. Quiere decir que por amor de su nombre el Señor me guía. Quiere decir que ahí está el amor de Dios. Pero el amor de Dios, el pueblo de Israel, por rebeldía, desobediencia, prevaricación, por los libros, los versículos que estuvo leyendo, se alejaban de Dios, ¿sí? Y de repente vemos que cuando leemos, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, y también en el Antiguo también está, dice que el amor, siempre hablamos del amor, dice que el amor se enfriará. Y el amor jamás se va a enfriar cuando va a estar todo bien. Mientras estemos viviendo en un mundo, bueno, en realidad en cierta parte del mundo, en otra parte del mundo los creyentes parecen cosas terribles, ¿no es cierto? Entonces, mientras estemos en ciertas circunstancias buenas no nos va a pasar nada. Pero, por eso venía lo de Abraham, ya me acordé, ahora ya me acordé. Y entonces Abraham se sentía un extranjero allí, ¿no es cierto? Y hasta ahí más o menos podía sobrellevarla porque de alguna manera Dios lo sostenía y todo. Pero en ese momento, cuando viene la prueba, entrégame a tu hijo, ahí había que ver si se enfriaba y no se enfriaba el amor de Abraham. ¿De acuerdo? Mire, a Abraham no se le enfrió el amor, por más que le dijo entregar a su hijo. A nosotros se nos enfría el amor, qué sé yo, de repente cuando estamos 20 días enfermos, a lo mejor, ¿no? Y cuando vienen las pruebas, nos decimos, ¿y por qué? ¿Vio lo que decía Mateo? Dice, va a venir esto. Bueno, mira, hermano. De repente, ¿por qué se enfría el amor? Porque mucha gente lo puede decir, tal vez le toque a usted o a mí, esperemos que no. Pero Señor, ¿cómo puede ser que tales creyentes tengan una congregación de 3.000 personas? Nosotros somos 35. Señor, ¿por qué tales personas dicen que nunca se enferman? Que si es verdad mentira, o que no, después no se enferman, y nosotros estamos padeciendo enfermedades. El amor se va a poder enfriar. Pero que lo está diciendo la Escritura, no es un invento mío. Cuando vengan situaciones difíciles, el amor se puede enfriar. Entonces Abraham, como extranjero, la sobrellevaba y se va de aquí para allá, y en un momento le dice, bueno, ahora dame tu hijo. Y en definitiva, ¿sabe por qué Abraham le pudo haber pedido a su hijo? ¿Se acuerda que en el pasaje tuvo que hacer un trato de paz con Abimelech? ¿Sabe por qué hizo ese tratado? Porque él sabía que Abraham era extranjero. Y estaba en tierras, y Abimelech dice, mira que acá tenemos un problema de tierras. Y entonces dice, hagamos un pacto, y le entregó tierras. En definitiva, en el capítulo 21 de Génesis, Abraham entrega tierras del pacto. Pero a Abimelech le valía gorro, porque era la tierra de ellos. ¿Me entienden? Y entonces Abraham dice, en el capítulo 14 de Génesis, Dios le dice, esta tierra va a ser tuya. ¿Sí? Y Abraham se lo tiene que decir a Abimelech. Dios me dijo que esta tierra es tuya. Si pero tú tienes unos añitos aquí, nosotros tenemos 500 años aquí. ¿Me entiendes? Ese es el tema. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando invaden en Estados Unidos de las distintas etnias, fulano, mexicano, que empiezan a matar a los indios, ¿no? Alguna vez pasó, porque está también escrito en la historia.
historia. Algunos decían, bueno, esta tierra nos pertenece por tal cosa. Y dice, pero usted, ¿cuánto tienes aquí? Le decía, ¿no? Y nosotros somos irlandeses, ¿cuánto tiene? Segunda generación. Nosotros tenemos 500 acá. ¿A quién le pertenece Estados Unidos? A los aborígenes, no, a los irlandeses, escoceses y a quienes vinieron. ¿De acuerdo? Hicieron una masacre terrible. ¿De acuerdo? Y después van todos a vivir el sueño americano. ¿El sueño americano de qué? De la masacre que hicieron. Esa es la realidad. ¿De acuerdo? Y entonces, volviendo, ¿de acuerdo? Entonces, a Abraham no se le enfrió el amor, pero el amor se enfría. Pero cuando vienen las pruebas, es ahí donde uno se da cuenta si tiene el verdadero amor o no tiene el verdadero amor. Porque cuando las cosas están bien, la cara no sonríe. Nos vienen las pruebas y ya queremos el suicidio, más o menos, por lo menos espiritual. Entonces, este se le acabó. No es su caso ni el mío, pero para mucha gente es así. Para mucha gente una prueba parece el suicidio espiritual. Y entonces, sin embargo, para Abraham fue la confirmación de la fe y el amor de Dios. ¿De acuerdo? Entonces acá vieron lo que dice. Dice, fariseos, ¿no? Ustedes diezman la menta, la rueda, había que diezmar sobre todo, ¿no? Estaban los 7 productos, también estaba la terumá, ¿no? Que eran todo lo que se ofrecía a los sacerdotes, y también estaba el diezmo y otro. Un día vamos a hablar de todas las ofrendas que se hacían, etc. Ustedes a lo mejor lo saben perfectamente. Y entonces dice, porque pagáis de la menta, la rueda del diezmo y la hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Dice, esto era importante hacerlo, pero también sin descuidar lo otro. No está mal que ustedes tengan que hacer todas las ofrendas, ¿sí? ¿Saben lo que está diciendo aquí? Lo sintetizo para que rápidamente. Esto es para hablar con sentido, pero se puede sintetizar en un segundo. Le dice, él veía a los fariseos. También el Talmud lo dice, incluso en el tratado de... El más corto del Talmud. El tratado de Hagigá. El tratado de Hagigá, que es donde están los sacrificios, es el más cortito del Talmud. Ahí los Jarames Sakai, por ejemplo, habla también, ¿no es cierto?, respecto de ciertos fariseos, donde dice, ¿no es cierto?, los exhortaba, ¿no es cierto?, a que si bien cumplían ciertas cosas con rigurosidad, también cumpliesen otras cosas, ¿no es cierto?, conforme, muy similar a eso, para que vean, no solamente. Isaías también lo está diciendo en otros pasajes. Dice, ¿para qué ustedes traen las ofrendas al templo? Dice, si ustedes son todos unos desobedientes a Dios. Miren Isaías, ni bien comienza el libro. Parecería que eso es una barbaridad. Dios nos pidió las ofrendas, pero ¿para qué las traen? Traigan las ofrendas si son obedientes, pero si son desobedientes, ¿para qué las traen? Isaías les dice eso. ¿De acuerdo? Y ellos están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Después se lo voy a leer aquí, para que vean la diferencia. Muchos tienen este libro. Este es un judío no creyente, pero que es bien interesante. Les voy a mostrar una cosa que me maravilla. Se lo voy a leer. Este es un judío no creyente y tendría que ser un milagro del encuentro por concordancia, pero Mario Domán es un judío no creyente. Yo leí gran parte de este libro. Este libro hay que leerlo muchas veces para estudiarlo. Entonces dice, él analiza todo esto que estamos analizando nosotros, también de los fariseos y todo lo que dice. ¿De acuerdo? Bien. Cuando uno esto lo estudia de una congregación, bueno, se defenestra todo el judaísmo porque dice los fariseos hipócritas, todo lo que hacían estaba mal y todo el judaísmo está mal, ¿no es cierto? A veces nosotros generalizamos y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Es decir, incluso cuando hablamos de país a país, ¿no? Los países tenemos en de ánimo unos con otros, decimos, bueno, acá usted no tiene mucha frontera, bueno, con Estados Unidos, con Guatemala y Belice, ¿no es cierto? Nosotros tenemos varios en Argentina, tenemos Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia. Y entonces nosotros, claro, a veces nos criamos incluso dentro de un mismo país, pero nos criamos con ciertas cosas de otro. Y a nosotros, bueno, nos decían que eran todos soberbios, arrogantes y pedantes, y nosotros decíamos que los demás eran borrachos y ladrones, con la frontera, ¿no? En serio.
Y eso pasa con todo, incluso con México, me imagino, con la frontera que tiene. Pero se generaliza mucho. Bien, este es un judío no creyente y estudió probablemente un poco más que nosotros todo esto. Si no hubiera interpretado bien cómo habló, por ejemplo, de los fariseos, etc., no diría lo que dice. Este hombre interpretó desde el punto de vista judío todo el Nuevo Testamento, pero como lo interpretó desde el punto de vista judío y como es un conocedor tremendo, como tantos otros eruditos judíos, entonces interpoló la cultura, la tradición y todos los estudios de Israel, interpoló con lo que Yeshua decía. Entonces le pudo sacar, ¿no es cierto?, otra interpretación distinta a la que uno lee cuando lee primera fase, ¿no es cierto? Uno lee y dice, bueno, fariseos, todos los fariseos, ¿no? Pues si todos los fariseos son tan hipócritas, ¿no es cierto?, entonces Nicodemo, José de Arimatea, fulano, mecano, sultano, ¿no es cierto?, todo, Yeshua lo que tenía una enseñanza muy profunda junto a los fariseos mismos. Entonces dice, acá este hombre utiliza la palabra Jesús sin ningún tipo de problemas. Entonces dice, en primer lugar puedo afirmar un concepto sobre Jesús en el que todos estamos de acuerdo. Jesús fue un judío del siglo I y esta afirmación conduce a otras conclusiones. ¿Qué clase de judío fue Jesús? Un judío excepcional. ¿Perdón? Bueno, lo que dice. Dice, a lo largo de los capítulos de este libro nos hemos acercado a su persona a través de sus enseñanzas éticas. Él supo crear un sistema coherente conforme a los principios más altos de la Torá. Esos miles de versículos diseminados a lo largo de los textos, esas miles de frases rabínicas de sus amigos, de sus padres, de sus posibles maestros, todas esas enseñanzas aparecen concentradas en un hombre. Jesús, como rabino, realizó un trabajo de síntesis ética del judaísmo. Bien. Y puedo seguir leyendo. Si este hombre judío hubiese, por ahí, y por acá lo dice también, cómo todo esto que hablamos del fariseísmo, nosotros cómo lo abordó él, totalmente distinto. Él dice que cada enseñanza, cada encontronazo que tenía con los fariseos, ¿no es cierto?, era un encontronazo como tenían muchos rabinos en Israel. ¿De acuerdo? Y entonces sí había discusiones. Y entonces, ahí en ese libro dice, lo que hizo Yeshua con los fariseos es decirles, ustedes ven la Torá de Dios a este nivel, pero yo los critico porque la tienen que ver a este nivel. Ustedes hasta, por eso dice aquí, vio que dice, está bien que diezmen, ¿sí?, pero vio lo que dice, el amor lo pasan por alto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo que estamos hablando del amor? El Señor me guía por amor de su nombre. Y por un lado vimos que estaba el perfecto amor de Dios. Si hay un perfecto amor de Dios que nos tiene que dar, sabemos que hay un imperfecto amor que tenemos que quitar. Y ese imperfecto amor es terrible, porque el perfecto amor parece que lo vivimos mientras todo está bien. Cuando vengan las persecuciones, guerras, enfermedades o desavenencias en nuestra vida cotidiana, sin ser todo esto que puede ser apocalíptico en el futuro, ¿no es cierto?, el amor se puede enfriar. Dice, ¿vio lo que dice aquí? A los fariseos les dijo eso, y acá lo dice en ese libro. Dice, había gente, fariseo también, que quería cumplir todo meticulosamente. Cumplo esto, es lo mismo que en la congregación. Usted va a la congregación, entonces la gente va y dice, sí, porque esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, eso tiene que ser así, eso tiene que ser así, ¿no es cierto? Pero cuando tiene que, no sé, orar por una persona enferma, ni ahora, o abrazar a una persona que está llorando, tampoco lo hace. Acá lo que dicen los fariseos, escúchenme, fariseos, está bien que hagan los diezmos y que pidan los diezmos, ¿sí? Está bien. Pero lo que está diciendo aquí, ¿de qué les sirve si se están olvidando del amor? Están pasando por alto el amor. Quiere decir que el amor también se puede pasar por alto. Por ejemplo,
ejemplo, usted me dice, ¿cómo? Pongamos una familia, ¿sí? Bien. A veces los padres le dan a los hijos el dinero para que tengan esto, aquello, lo otro, ¿sí? Pero no tienen la enseñanza ni el consejo necesario, ni el cobijo, ni el cuidado necesario para con los hijos. De repente, como acá se dice, nosotros manejamos otros términos, pero dice, bueno, el esposo dice, no, el esposo nunca le hizo faltar nada a los hijos, ¿no? Una esposa dice, nunca le hizo faltar nada a los hijos, sí, pero jamás los abrazó ni le dio un beso. Es decir, se cumplen con ciertas cosas, pero después se olvidan de las otras. Eso es lo que está diciendo. Lo que dice, tengan cuidado. Que uno piensa que haciendo ciertas cosas está experimentando el amor. Y él dice, no, una cosa es lo meticuloso del cumplimiento de algo como en el templo, como, ¿no es cierto? La gente decía, qué bárbaro, están los fariseos allí, ¿no es cierto? Y son los responsables de que todo se cumpla meticulosamente, el diezmo de esto, la terumá, el Dice, bueno, ¿y el amor dónde está? Mira, hay cosas que a veces uno tiene que aprender. Se pueden cumplir muchas cosas meticulosamente y puntualmente, pero si no existe el amor de Dios, es que no existe nada. Aunque parezca mentira. Esto es necesario, pero están pasando por alto la otra. Por eso vamos a hacer una oración en este sentido, ¿no? Para que nosotros no nos sintamos involucrados, si nos sentimos involucrados, que cambiemos, ¿no? Y si hay algo que tenemos que aprender de esto, que el Señor nos lo muestre. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la vida y la misericordia, te damos gracias por este nuevo día, por este momento que compartimos, porque podemos abrir tu palabra y aprender de tus cosas. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, en distintas circunstancias de nuestras vidas no valoramos ni apreciamos, Señor, tu cuidado, protección, Señor, y no valoramos el amor que has tenido y tienes para con cada uno de nosotros, Señor, y a veces no somos obedientes, disciplinados, tampoco ni responsables, ni comprometidos con todo lo que tú nos pones por delante. Señor, danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento que viene de ti. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, que en medio de las circunstancias difíciles que podamos pasar, nuestro amor no se enfríe, sino que podamos crecer, que podamos madurar, Señor, y que tu amor sea creciente en nosotros, y nosotros podamos, Señor, retribuirte con todo ese amor, compromiso, obediencia que debemos tener. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, y no queremos ser esos meticulosos, Señor, cumplidores, sino de las cosas rituales, sino que tengamos en cuenta tu amor y que no pasemos por alto el verdadero amor que viene de ti, Señor, y que pongamos en práctica el amor que tú nos has puesto en nuestros corazones. Bendito y alabado sea tu nombre. Rogamos que en tu misericordia nos des sabiduría y discernimiento espiritual para entender todas estas cosas. Señor, gracias porque tú te puedes revelar a nuestras vidas. Señor, que nuestro amor no se enfríe. Señor, que no pasemos por alto el amor, Señor, que tú sabes que tenemos que tener. Señor, danos crecimiento y madurez en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias y también en nuestra congregación. Te damos gracias, Señor, bendícenos en este Shabbat, en este fin de semana, y también bendícenos en la semana que se ha de iniciar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. No se vayan desfavoridos, sí, y el que se va se puede ir, pero en los que se van a anotar para la pesa, me gustaría que hoy lo voy a anotar yo.
Ustedes que dicen que vamos a hacer un solo menú, ¿no? Porque a veces así que somos melindrosos, ¿verdad? Hay veces que la gente no puede comer ciertas cosas, pero si le voy a decir con lo que mire, hay una cosa, hay cosas que, bueno, que usted no tolera y yo no tolero. O sea, pero no me entienda. ¿No sabe que yo no soporto que alguien diga esto no me gusta? ¿Sabe que no lo soporto? No soporto que alguien diga, ay, esto no me gusta. En mi casa, nosotros llegamos a decir esto no me gusta. No comíamos una semana más o menos, en serio. Créanme, no. La gente dice, no. Mi abuela, que padeció tanto en Turquía, yo tenía primita y decía, ay, esto no me gusta, uy, mi abuela, ¿cómo se pone? Estos que tienen todo esto no me gusta. Nosotros comíamos cosas repugnantes y asquerosas en la Primera Guerra Mundial y la teníamos que tragar igual, ¿no? Y aquí dice, ay, esto no me gusta, ya me adelanté por lo de pesar, más o menos. No es cierto. No, está bien si no le gusta algo, no, pero es una cosa que no aprendí en mi abuela, ¿no? No soporto ese. Vamos a la verajota. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amotzi lechem min haaretz. Amén. Bendito eres tú, Dios nuestro Rey del universo, creador del fruto de la vid. Bendito eres tú, Dios nuestro Rey del universo, que extraes el sustento de la tierra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el pan de vida para nosotros, el que nos sostiene, nos fortalece y nos alienta. Gracias por este día. Gracias, Señor, por el pan de cada día y la provisión de tus manos en nuestras casas. Haya multiplicación, bendición y prosperidad. Señor, te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te damos gracias también por las ofrendas que vamos a levantar. Bendice las ofrendas y bendice la prosperidad en el hogar de todos y de cada uno, y que podamos en esta y en toda hora ver tus milagros y tus maravillas. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Ya basta, Lola.